Vamos a continuar con este ejercicio donde nos piden calcular el número de trayectorias que hay del punto 1, 0, 2 al punto 4, 5, 6. ¿Cuántas posibles trayectorias hay? Bien, vamos a copiar acá los puntos. Vamos a tener acá un punto 0. Vamos a tener acá P0, que va a ser igual al primer punto, que es 1, 0, 2. Y vamos a tener nuestro segundo punto acá, P1, que va a ser igual a 4, 5, 6. Bien, vean que esto es un punto en el espacio euclideo. Un punto. Este es un punto en 3 dimensiones porque tiene 3 coordenadas. Tiene la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Bien, el problema acá nos pide entonces calcular todas las posibles trayectorias del punto 0 al punto 1. Vamos a graficar esto para que quede más claro. Queremos calcular todas las trayectorias del punto 0 al punto 1. Vean, nuestra X es este eje de acá. Lo vamos a anotar entonces acá. Este va a ser el eje X. Y este va a ser el eje Y. Y este de acá va a ser el eje Z. Bien. Entonces acá vamos a tener a X. Acá vamos a tener a Y. Y acá vamos a tener a Z. Acá va a estar Z. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuántas trayectorias hay del punto 0 al punto 1? Vean que nos podemos mover en X. Nos podemos mover en el eje X. Si por ejemplo hacemos un movimiento de X, Y, Z, hacemos un movimiento en X, esto sería X más 1, Y y Z. Esto si nos movemos en el eje X. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nos movemos en el eje Y? En el eje Y vamos a tener de un punto X, Y, Z, nos moveríamos a un punto X, Y más 1 y Z. ¿Qué pasaría si hacemos un movimiento en Z? Acá tendríamos entonces Z de un punto cualquiera, X, Y, Z, a un punto X, Y Z más 1. Vean que nos podemos mover en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Entonces, para calcular las posibles trayectorias del punto 0 al punto 1, tenemos que movernos en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por ejemplo, entonces, si queremos ir del punto 0 al punto 1, podemos seguir esta trayectoria. Podemos ir de este punto acá, luego podemos ir de acá, movernos en el eje X y finalmente nos movemos en el eje Y. Esta sería una posible trayectoria. Otra trayectoria puede ser, nos movemos directamente hacia el eje X, luego nos movemos en el eje Y, luego nos movemos en el eje Z y finalmente nos movemos al punto 1 en el eje X. Esta es otra trayectoria, pero puede haber también otra. Por ejemplo, si tuviéramos esta de acá, nos movemos en el eje X primero, luego nos movemos en el eje Y, luego nos movemos en el eje Z, luego nos movemos en el eje X, luego nos movemos en el eje Z. Esa es otra trayectoria.
Y podemos tener acá muchas trayectorias de este tipo. Bien, pero acá la regla, vean que en todas las trayectorias que pusimos como ejemplo, y en todas las que ustedes pongan como ejemplo, vean que siempre X se mueve 3. Se mueve 3 veces en X. Vean que en cada trayectoria hay un movimiento de X 3 veces. En la trayectoria azul, por ejemplo, que ven acá, se mueve 3 veces en X. 1, 2 y acá 3. En la trayectoria roja se mueve 1, 2, 3. En la trayectoria verde se mueve 3 igual. 1, 2, 3. Vean que X siempre se mueve 3. Bien, tenemos todas estas trayectorias. Entonces la X siempre se va a mover 3. No importa qué trayectoria dibujemos acá, siempre se va a mover 3. Vean que la trayectoria en el eje Y igual va a haber 5 movimientos. 5 veces se va a mover en el eje Y. Por ejemplo, si tomamos la trayectoria verde vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. Si tomamos la trayectoria roja vamos a tener igual 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si tomamos la trayectoria azul igual tenemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Siempre va a haber 5. Bien, y lo mismo con el eje Z. En el eje Z va a haber siempre 4 movimientos. Vean las trayectorias, la roja, la azul y la verde. Vean que siempre se va a mover en 4. 1, 2, 3, 4 en la roja. En la azul, 1, 2, 3, 4. En la verde, 1, 2, 3, 4. ¿Y cómo son posibles estos números entonces? Por ejemplo, podemos calcular la distancia de cada coordenada. Y esto se calcula de la siguiente forma. Tendríamos entonces acá el punto, vamos a anotarlo acá. Tendríamos el punto 1 menos el punto 0. Si calculamos la distancia del punto 0 al punto 1, sería de esta forma. Sería 4 menos 1. Acá tendríamos el 5 menos 0. Acá tendríamos el 6 menos 2. Y esto es igual a 3, a 5 y a 4. Vean. Y es el mismo número de los movimientos que hacemos en cada eje. Vean que en X siempre nos movemos 3, en Y siempre nos movemos en 5. Y en el eje Z siempre hay 4 movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos estos elementos de acá, estas tres coordenadas. Y esto, entonces, lo podemos llevar de la siguiente forma. Tenemos entonces 3 movimientos en X. Tenemos 5 movimientos en Y. Y tenemos 4 en Z. Bien, ¿cuántos elementos tenemos acá? Tenemos 3 veces X, 5 veces Y y 4 veces Z. Esto es igual a 12 elementos. Vamos a sumar estos. 3 más 5 más 4, 12. Entonces tendríamos acá un N que vale 12. 2 elementos. 2 elementos que pueden ser X, acá puede ser Y, acá puede ser Z, X. Pueden ser todos estos elementos de acá, con pura X, Y, Z. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Si observan detenidamente, son elementos que se repiten acá. Vean que son elementos que se repiten. Por ejemplo, podemos tener esto de acá. X, X, X. Acá podemos tener 5 veces Y. Acá podemos tener 4 veces Z. Y lo que queremos acá entonces es formar disposiciones lineales que no se repitan con todos estos elementos de acá.
Una vez que calculemos esto, va a ser el mismo número de trayectorias que estamos buscando acá. ¿De acuerdo? Bien, como vemos acá que tenemos elementos repetidos, entonces vamos a usar el teorema para permutaciones donde no se repitan. ¿Cómo era ese teorema? Vamos a tener entonces acá nuestro n, que vale 12, factorial, dividido entre... ¿Cuánto vale nuestro n1 acá? Nuestro n1 va a ser igual, en este caso, al número de x que hay 3. Nuestro n2 va a ser igual al número de y's, que en este caso son 5. Y nuestro n3 va a ser igual al número de z's, que en este caso es 4. Entonces, acá vamos a tener 12 dividido entre 3 factorial por 5 factorial por 4 factorial. Y esto es igual a 27.720 posibles trayectorias del punto 0 al punto 1. Bien, si tuviéramos que tener una regla general entonces para calcular de un punto 0 a un punto 1 cualquiera, no siempre estas coordenadas de acá, para una regla general entonces sería, tendríamos un punto 0 que sería igual a x1, y1 y z1, ¿de acuerdo? Y un punto 2, en este caso un P1, que sería x2, y2, z2. Para un caso general entonces tendríamos el mismo procedimiento que hicimos acá, que sería P1 menos P0. Y esto nos va a dar otras coordenadas que vendrían siendo acá x3, y3, z3. Bien, una vez que tengamos estas coordenadas de acá, van a ser las distancias del punto 0 al punto 1 en cada coordenada, en la coordenada x, y y z. Y vamos a tener exactamente esto de acá. Vamos a tener x3 veces la x. Vamos a tener y3 veces la y. Y vamos a tener z3 veces la z. Entonces, lo vamos a llevar esto a la fórmula para calcular permutaciones que no se repitan. Y nuestra fórmula quedaría del número de elementos de acá, que nuestro n para el caso anterior valía 12. Y acá nuestra n valdría n igual a x3 más y3 más z3. Entonces, tendríamos, para un caso general, tendríamos x3 más y3 más z3 dividido entre, ¿cuántas veces repite x? X 3 veces. Acá tendríamos x 3 veces factorial por y 3 veces factorial por z 3 veces factorial. Esta sería para una regla general, para calcular de un punto P0 cualquiera a un punto P1 cualquiera. Bien, espero que les quede claro este ejemplo.